Quiero hablarles al respecto de ser sensibles al Espíritu de Dios. Como les decía, cuando cayó el manto sobre mi vida a los 37 años de edad, yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? De hecho, mi peor pesadilla era pensar de que la iglesia que mi padre me dio en años iba a quedar a la mitad o menos, ¿no? No sabía si tenía los hombros para llevar ese tremendo peso, esa tremenda carga, esa gran responsabilidad. Y algo que entendí es que cuando uno aprende a depender del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice que Él te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo. De hecho, dice que el Espíritu Santo te mostrará las cosas que han de venir. O sea que Él ya sabe qué va a pasar a futuro y Él te puede dar la estrategia, te puede dar la sabiduría, te puede dar la solución que estás necesitando. Pero la clave es aprender a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Desde que yo fui muy pequeño, yo acompañaba a mi padre, el reverendo Marc Cabrera, a las cruzadas en todo el país. Él hacía toda una gira, venía a la Federación de Box ahí en Castrobarro 75, y de la misma manera en Mendoza estaba en la Asociación Mendocina, y en Tucumán en un club que se llamaba Defensores de Villa Luján, que también era de boxeo. Él hasta dijo alguna vez, ¿será que soy un boxeador frustrado, que estoy siempre parado en un ring dándole trompadas al diablo? Y yo lo seguía en la gira, y él siempre antes de subir, él decía, Señor, yo me abro a tu Espíritu Santo y al ministerio de tus ángeles para que ministren vida y poder. Él nunca se subía a la plataforma sin reconocer que sin Él no podemos. No podemos hacer nada, no tenemos palabra, la palabra no produce un impacto, pero si tenemos el respaldo y la investidura del Espíritu Santo, no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo, y Él impacta y transforma las vidas. Y el texto que me gustaría usar como base para lo que quiero compartir en el día de hoy está en Hebreos capítulo 5, versículos, no sé si 11 o 12, pero voy a ser buenito, del 12. No, porque el anterior dice, ya ustedes tendrían que haber escuchado esto tantas veces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser buenitos desde el 12. Aunque bueno, sigue en la misma línea. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué prefiere usted, la leche o el alimento sólido? ¿Una chocolatada o un bife de chorizo? Sí, ¿no? Una parrillita que te traen a la mesa, que todavía los chinchulines hacen... Se te hizo agua la boca, ¿no? No, claro. Si queremos madurar, si queremos crecer, si queremos desarrollarnos, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Necesitamos el alimento sólido. ¿Y cuál es el alimento sólido del que habla el autor de Hebreos? Está hablando de la palabra de Dios. Después de tanto tiempo,
tenés necesidad que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y en vez de la leche tenés que tener. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, no mira a su vecino, por favor, estamos hablando usted y yo, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Si algo admiro de los bautistas es la profundidad de la palabra que tienen. Yo iba, cuando mi papá hacía campañas, que estábamos viviendo en la ciudad de Paraná y iba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad por toda la provincia de Entre Ríos a hacer campañas y estaba 2 o 3 semanas, medio como Anaconda ahora, pero estoy hablando del año 70, 71, 72. Nosotros quedábamos en Paraná y para desarrollarnos espiritualmente nos mandaban a la primer iglesia bautista de Paraná, que en aquella época estaba frente a la terminal de ómnibus. Y ahí teníamos una maestra que era increíble. Cómo impactó mi vida esa maestra que nos daba los domingos a la mañana las lecciones de la escuelita bíblica. La base de lo que hoy comparto creo que nació ahí. Y de hecho, espero que no se agranden con lo que voy a decir, me bauticé en esa primera iglesia bautista de Paraná a los 18. Esperé hasta los 18. Mi papá me miraba como diciendo, che, ¿cuándo te vas a bautizar? ¿Qué te pasa? Que no tomás el paso. Ya hay un Cristo en tu corazón. ¿Cuándo vas a dar testimonio público de tu fe? Y yo decía, no, yo quiero cuando tengan mayoría de edad. Jesús fue a los 30, en esa época era 30 la mayoría de edad. Yo quiero que a los 18, como que nadie me empujó, dar el paso. Y así fue. Nos bautizamos con otro grupo de personas, pedimos la iglesia del pastor Marconi en aquella época en Paraná y di ese paso. Yo admiro a los bautistas por eso, por la profundidad que tienen en la palabra. Pero acá no habla de profundidad, acá habla de ser expertos en la palabra. Porque uno puede tener un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero otra cosa es ser experto en la palabra. ¿A qué me refiero? Estábamos en la Federación de Box. Yo tenía 12 años. Y pasa la gente para ser orada. Papá siempre hacía que pasen al frente para tomar más rápido los testimonios de los que eran tocados por el poder de Dios. Y yo me paro al lado de esta señora. Y tenía un corte bien evangélico la señora, ¿no? En su vestimenta y en sus aleluyas y gritar en lenguas era bien pentecostal. Y yo me le acerco cuando mi padre termina de orar, le digo, bueno, fíjese qué Dios hizo. Y ella me mira, dice, querido, yo tengo más años de creyente que vos de vida. Humillate algo, ¿no? Ok. ¿Por qué pasó? Una hernia. ¿Y dónde tenía la hernia? Dice, la tengo acá. Y cuando hace así, se ve que era bien grande la hernia, pasa la mano derecho. Me cuenta que la hernia que tenía era el tamaño de un pomelo. Y cuando hace así, había desaparecido la hernia. Pero claro, ella estaba que, no, yo soy tan creyente, conozco tanto de la Biblia, Pero la palabra dice que la fe sin obras. Y ella cuando puso obras a su fe, y dice,
Me la dejó servida en bandeja. ¡No lo puedo creer! Y yo la miro y digo, ¿no era que usted era creyente? Una cosa es conocer la Biblia, otra es ser experto en la palabra de justicia. Yo creo que para poder sensibilizarme a la voz del Espíritu Santo, me tengo que familiarizar con la voz de Dios en la palabra. Si no me familiarizo con esa voz, voy a escuchar cualquier voz y lamentablemente puedo terminar en una herejía o guiando un montón de gente a la perdición. Y si no, pregúntele a Jim Jones en Guyana, que se creía que Dios le hablaba y que él estaba, y empezó recto, pero terminó porque no estaba familiarizado con la voz de Dios que le estaba hablando. Cuando Samuel es llamado, él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, y 2 o 3 veces fue y sí, ¿me llamó? No, anda a dormir. Y era la madrugada, y ahí se da cuenta, es el Señor el que le está hablando. Y dice, y la palabra de Dios escaseaba en esa época. Yo no sé si la palabra de Dios alguna vez llega a escasear. No podemos decir que entre Malaquías y Mateo Dios se quedó mudo por 400 años. Yo creo que el hombre termina en tal oscuridad que se vuelve sordo. Y por eso es que tenemos que ejercitarnos y ser expertos en la palabra de justicia. Cada vez que Dios me habla, tiene que alinearse perfectamente a lo que dice la palabra de Dios. Si no, voy a caer en error. Voy a dar pasos y no va a ser esa palabra que no vuelve a Dios vacía. Va a producir caos y desastre. Tengo que aprender a sensibilizarme a la voz de Dios porque soy experto en la palabra de justicia. Mi papá solía disfrazar la voz cuando llamaba a la gente. Era muy cómico mi papá. De hecho, me llamaba muchas veces a la madrugada. Yo llegaba a las 2, 3 de la mañana de predicar en algún lado y a las 6. ¡Hola, Petizo! Me decía Petizo. Mi hermano, 2 años menor, me lleva media cabeza. ¡Hola, Petizo! ¡Escuchá! Y me contaba el chiste. Se reía y colgaba. Muchas veces llamaba a la oficina. Y la gente venía corriendo. Pastor, pastor, el diputado Carnota lo está llamando. Y yo, hola, pa. O el doctor Choi, lo está llamando al doctor Choi. Y yo, hola. Una de mis hijas nunca la pudo engañar. Abuelo, le decía, abuelo, ya sé que sos vos. Ahora, qué terrible es que cuando uno llama sin disfrazar la voz, ¿quién habla? Y medio como que se le sale no sé si el porteño o qué, el viejo hombre, la vieja naturaleza, digamos, ¿no? Te habla el pastor. ¡Ah, pastor! Perdón. Y yo salgo a relucir Juan 10, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Qué te pasó? Si no conoces la voz de Dios y querés madurar en las cosas del Espíritu, vas a terminar siendo acusado como Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes ni saben de qué espíritu son. ¿Se acuerda que le dijo así a los hijos de Zebedeo que querían llamar truenos, rayos, centellas, fuego del cielo?
Y les tuvo que decir, ustedes ni saben de qué espíritu son. Sigue diciendo la palabra aquí. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso de los sentidos, hablé del oído nada más, pero también tenemos que sensibilizar nuestros ojos a ver la mano de Dios obrando, sensibilizar nuestra percepción espiritual, como diría la NBI en este texto, sensibilizarnos de tal manera que cuando Dios está obrando, Dios está hablando, inmediatamente reconozcamos que es palabra de Dios. Y obviamente, si Dios te está dando una palabra específica, hay que obedecer, ¿sí o no? Hola. Éxodo 19, ¿se acuerda? Si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, serán mi especial tesoro de todos los pueblos de la tierra. No es solo oír la voz, hay que obedecer la voz. Y demuestro mi sensibilidad al Espíritu Santo dando ese paso de fe. Porque a veces Dios te pide cosas que vos decís, pero ¿estás seguro, Señor? ¿Pero en serio? A mí, gracias a Dios, nunca me pidió que sane a un ciego escupiendo y haciendo barro. Pero yo creo que le preguntaría 2 o 3 veces, Señor, ¿estás seguro? ¿En serio? Fíjense, Josué, por ejemplo. Planes gestados por Dios, garantizada su bendición, garantizada la victoria, pero hay que obedecer los planes que Dios te da. ¿Qué le dice? Agarrá al pueblo, el arca del pacto, agarrá a los sacerdotes, tomen trompetas y en silencio den una vuelta a Jericó hoy. Mañana, otra. Pasado, otra. Otra. Sábado, otra. Ya van 7. O no, 6, perdón. El domingo que viene, 7 vueltas seguidas. 3 en total. Y después griten. Y van a conquistar la ciudad. Cada uno avance. Había que obedecer un plan así. Pero cuando el plan es gestado por el Señor, ya tiene la firma de aprobación divina y yo sé que si Él lo dijo, esta es la victoria. Pensar en Josafat, que enfrenta a 3 pueblos. Dice, eran como langostas frente al mar, de tantos que eran. Y la estrategia que Dios le da también. Suerte que no éramos el grupo de alabanza esa vez. Los adoradores y los cantantes y los salmistas y los que tenían instrumentos tenían que ir adelante. Pero ¿estás seguro, Señor? Somos así, míralos a ellos. Y se empezaron a pelear, primero un pueblo contra otro, después estos 2 agarraron al más grande, y después cuando quedó el más grande, entre compañeros, se aniquilaron. Cuando un plan es gestado por Dios, si yo lo obedezco, tengo la victoria. En la crisis del 2001, el Corralito, yo recién tomaba la iglesia. Y fue tal esa crisis que yo pensé, bueno, ¿ahora qué hago? No habíamos podido pagar los sueldos. En ese momento la iglesia tenía unos casi 90 empleados y 3 meses estuvimos sin pagar sueldos porque todo el mundo tenía toda la plata en el corral. ¿Se acuerda de esa época? Pensamos que estamos mal ahora, pero nos olvidamos, ¿no? De todas las que nos sacó el Señor. Y le dije, Señor, dame una estrategia
para ver qué hago para enfrentar esta adversidad, porque si no, vamos a tener que cerrar la iglesia. En ese momento había iglesia en 145 ciudades. Y yo tenía 37 y recién empezaba y decía, ¿cómo lo vamos a lograr? Y el Señor me dice, por lo general las frases que el Señor me da son bien cortas. Da a los que no pueden darte nada a cambio. Eso fue todo. Y bueno, descifrar qué hacer, cómo dar, a quién dar, cuándo dar. Y ahí es donde uno tiene que ejercitar el uso de los sentidos. Señor, mostrame. Señor, mostrame en algún sueño, en alguna revelación, como dice Proverbios, ¿no? Que Él habla a través de los sueños y a través de las visiones nocturnas. Bueno, Señor, dame la pauta acá. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y me acuerdo de un pedido que me había hecho el director de un hogar de niños. Y digo, bueno, vamos a apartar el 10% de todo lo que ingrese esta semana y se los vamos a dar. Dar sin esperar nada a cambio. Llevamos la ofrenda, para ellos significó que se pusieron al día con los 3 meses de sueldo que estaban atrasados. Pudieron pagar a todos los proveedores que les debían hasta ese momento. Y hasta fueron 2 semanas de vacaciones al mar con un chef francés que los acompañó. Cuando los chicos vieron que en medio de la crisis ellos iban con chef francés, sintieron el amor de Dios y ¿sabe qué? Algunos de esos huerfanitos se entregaron al Señor y se bautizaron en el mar. Después de un mes, la economía de la iglesia había dado un vuelco, habíamos saldado nosotros también todas las deudas. El Señor me lleva a leer Levítico 6, que había que sacar las cenizas del altar y llevarlas afuera y poner nuevos leños, ¿no? Versículos 12 y 13 que dice que el fuego arderá en el altar, no se apagará. Y viene la contadora, dice, ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? Y le digo yo, me acabo de hablar el Señor antes de que me preguntes. Mandamiento perpetuo. Mientras exista visión de futuro, vamos a apartar el 10% de todas las iglesias y lo vamos a sembrar a la gente que no nos puede dar nada a cambio. Siempre el Señor te va a dar una estrategia. En estos momentos de crisis y de cambios y de frustraciones, yo le decía a uno de mis yernos hoy, siento que la frustración del pueblo se está convirtiendo en una impotencia violenta, como la criatura que no puede salirse con la suya y eso es lo que estoy percibiendo, ¿no? en la sociedad de hoy en día. Pero Dios tiene una respuesta. Y yo creo que estos 40 días que le estamos dedicando a la búsqueda de esa renovación personal, congregacional, nacional, ¿no? Renovación personal, de transformación para el país. Yo creo que va a cambiar la atmósfera de Argentina. Yo creo que vamos a ser el factor de cambio, el que produce ese efecto en cadena que si uno se pone a pensar, ni el 1% de la población es la que está orando, pero si confiamos en quien hemos creído, sabemos que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos o de lo que entendemos, Efesios 3:20 ya lo cité 2 veces, conforme al poder de Dios que opera en cada uno de nosotros.
vamos a hacer esa levadura que leude toda la masa. Y Argentina será cambiada. Argentina será transformada. Argentina será llena del conocimiento, de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Por loco que sea el plan que Dios gestó, si lo obedeces, vas a ver la victoria. Cuando Dios te da una orden y lo desobedeces, terminás orando como Moisés, Salmo 90, versículos 16 y 17, especialmente el 17. Señor, las obras de mis manos confirma. Sí, Señor, la obra de mis manos confirma. Y Dios le tiene que decir, no, Moisés, golpeaste la roca, te dije que le hables, querido. Me desobedeciste. Bueno, pero vos sos tan clemente y sos tan bonito, déjame entrar igual. No, Moisés. Ya hablamos al respecto. No me hiciste caso. Aunque bueno, Dios siempre nos da una última oportunidad, ¿no? Porque no apareció en el monte de la transfiguración Moisés con Jesús. Siempre la gracia del Señor nos supera. Dios es un Dios creativo. No lo encajonemos. En inglés el término sería think out of the box, pensar fuera de la caja, se dice. Un Dios que puede hacer tantas huellas digitales, tantos copos de nieve que no se asemejan uno al otro, con tan poco hacer tantos rostros que son tan diferentes. Y si hay dos rostros iguales, la personalidad le garantizo que no es la misma. Dios es un Dios de creatividad. No se aferre a un método o a un 1, 2, 3 y que Dios va a actuar paso 1, paso 2, paso 3. Entonces Dios tiene que... Él es el creador del universo. ¿Qué le va a decir a Dios que tiene que hacer? Por favor. Aprende a sintonizarte a Él y que Él te dé la estrategia divina para la situación que estás viviendo. Podría darles un montón de ejemplos de cómo tantos ciegos, pero Jesús los sanó diferente, y tantos cojos, y Jesús los sanó diferente. Tal vez le puedo mandar mis notas a Milcar y si las quieren compartir, se las dejo para beneficio, aún para el beneficio del tiempo, ¿no? Aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pienso en José. Él era una persona que tenía el don de interpretar sueños. Interpretó los de él, ¿se acuerda? Vi todos estos manojos y todos se inclinaban hacia mí. Esto significa. Después tuve otro sueño y eran las 11 estrellas y el sol y la luna y esto significa. Al panadero, al copero también les interpretó los sueños, pero se dio cuenta que necesitaba mejorar su sensibilidad. Algo estaba pasando. Dios le daba sueños y cada vez iba más lejos del sueño que Dios tenía para él. Los hermanos lo meten en el pozo, del pozo termina en la casa de Potifar, es acusado de abuso sexual, de ahí termina en la cárcel. Y cuando está en la cárcel, termina 2 años más en la cárcel, porque acordate de mí. Y cuando el faraón cuenta su sueño, él reconoce, no está en mí. Dios dará respuesta propicia al faraón. Y esa es la clave. No depender de mis habilidades o de mi inteligencia o de mi conocimiento. Sé que debe haber
gente muy capaz en este auditorio, gente con mucha experiencia, gente con mucho conocimiento, entendidos de los tiempos. Pero si me baso en eso y no aprendo a depender del Espíritu Santo, puedo interpretar hasta cierto punto, pero ahí me quedo. Y así me va. Mis hermanos me odian, la esposa de Potifar se quiere acostar conmigo, me dejan olvidado 2 años más en la cárcel, hasta que digo, no, algo tengo que cambiar. Espíritu Santo, mostrame. Bueno, bájate de tu orgullo, querido. ¿Te gustaría que Dios te use? Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Faraón no está en mí. Dios dará respuesta propicia al faraón. Y Dios le muestra qué significaban estos sueños y le da estrategia de qué tenían que hacer ante la gran crisis que se vendría. ¿Cree que el pueblo de Dios no puede recibir estrategia para la crisis que tenemos? Yo creo que sí, pero lo clave es ser sensible a la voz del Espíritu Santo, que nos quiere dar la estrategia, que nos quiere dar la sabiduría, que nos quiere mostrar el camino que vamos a seguir. Lo del faraón estaba en Génesis 41:16, si está tomando notas. La clave es tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2, que dice que por el gozo puesto delante de él, padeció la cruz. No saques los ojos de Jesús, porque Él es de dónde viene tu fe y a dónde tiene que ser depositada tu fe. Él es el autor y el consumador de tu fe. Siempre mantener los ojos en Él. Ese es el ejemplo que Él nos dio. Porque Jesús decía, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Todo lo que Jesús haga es lo que tenemos que hacer nosotros. En estos tiempos de ataque y de la violencia y de las acusaciones ridículas como que nosotros somos los violentos. Yo le tuve que decir a una periodista, discúlpeme, ¿usted no vio los videos de las mujeres autoconvocadas y lo que ellas hacen? Que me acusa a mí de violencia. Defíname violencia. Y la periodista quedó como que, ¿los vio o no los vio, señora? Sí. Entonces, ¿cómo me va a acusar a mí de violento? Porque yo vengo a defender la familia. Pero en estos tiempos tenemos que entender lo que Jesús hizo. Cuando lo acusaban, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La iglesia primitiva, aunque fue perseguida y atacada desde el momento en que recibieron el Espíritu Santo, porque fue la acusación, ¡están borrachos! Y de ahí siguió cárcel y azote, y te prohíbo predicar en el nombre de Jesús. Y mirá, llenaron toda Jerusalén de la doctrina. Ellos nunca se olvidaron de la misión. Siguieron predicando el Evangelio a toda criatura, sanando enfermos, liberando a los cautivos. El Espíritu del Señor sobre ellos les permitía llevar el mensaje del Evangelio. De hecho, el ángel, cuando lo saca en Hechos 5 de la cárcel, les dice, vayan, párense en el templo y prediquen las palabras de esta vida. Otra comisión más que uno podría contemplar, ¿no? Ellos no se olvidaron de la misión. Podemos defendernos, pero acuérdese que nuestra misión es predicar el Evangelio a toda criatura. Recibiremos poder de lo alto para ser testigos. Aunque nos acusen, como a Esteban lo acusaron y se confabularon para atraparlo, dice que no podían resistir ni la sabiduría ni el espíritu, Hechos 6:10,
con el que Él hablaba. Yo creo que necesitamos enfocarnos en la misión, sensibilizarnos al Espíritu, que Él nos dé estrategias para ver cómo hacemos para salvar la familia y salvar a todas las criaturas que quieren pervertir con esta nueva ley de educación sexual integral, por ejemplo. Dios nos tiene que dar una estrategia, pero la clave es captarla en el Espíritu y no reaccionar en la carne y decir, pero ¿cómo? Mirá, y recudizar a la gente. Y No. Va a ser muy difícil testificarles de esa manera. Yo creo que si la iglesia cumple con su rol, sensible a la guía del Espíritu Santo, va a pasar lo que pasó en Hechos 6 también. Versículo 7 dice que muchos de los sacerdotes se convertían a la fe. Los que perseguían ahora se unían a la fe. ¿Qué mejor castigo para todos los que atacan a los niños y a la familia y que nos están atacando a nosotros como iglesia? ¿Qué mejor castigo que conozcan a Jesucristo, que se arrepientan, que confiesen que Él es el Señor, que sean llenos de su amor, que Dios sane las heridas que tantos tienen y por eso actúan con esa violencia? Jesús lo hizo y nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él y ser imitadores de Él en todo lo que Él hizo. Que Dios nos dé la gracia de ser como dice Primera de Crónicas 12:32, que los hijos de Isaacar eran entendidos de los tiempos. Yo creo que la iglesia en los momentos de oscuridad es cuando más puede brillar. Y digo puede porque es nuestra decisión si queremos brillar o no. Por eso es que Jesús dijo, acuérdense que la luz no se pone en un cofre y se cierra, ni se pone debajo de la mesa, no, se pone en lo alto para que brille. Tenemos la oportunidad de brillar con nuestras buenas obras, con nuestras buenas actitudes. Siendo entendidos de los tiempos, podemos guiar a la sociedad ciega, guías de ciegos, a que entiendan el propósito que tienen y a través del proceso tengan un encuentro con Jesucristo. Esa es nuestra función, pero para eso tenemos que ser sensibles a lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros.